Hola, queridos amigos, bienvenido a En Perspectiva. En nuestro nuevo programa traemos hoy a José Calle, que es su profesión logística y de comercio exterior, pero le invitamos con nosotros como presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de los Mártires y Caídos en Paracuellos. Y es un tema muy interesante, sobre todo para los que vivimos en España, pero ante todo queríamos que explicaras, puesto que esto se ve en todas partes del mundo, qué es Paracuellos y este nombramiento tuyo a partir de 2011 como presidente de esta hermandad, ¿de qué se trata? Bueno, pues en principio dar las gracias a HM Televisión por la invitación y bueno, pues un poco os contaré la historia que está basada en los hechos ocurridos en Paracuellos de Jarama. Un poco comenzamos, para la gente que no nos conozca, estamos ubicados a unos 30 kilómetros de Madrid, la dirección noroeste, y entramos dentro de la diócesis de Alcalá de Henares. Y bueno, pues los hechos ocurridos en Paracuellos están en torno al año 1936. En 1936-1939 España está inmersa en una contienda civil. Y como consecuencia de ello, miles de personas son detenidas y arrestadas, muchas de ellas en la calle y en sus domicilios. Son arrestadas, pasan 2 y 3 meses en las cárceles y luego las trasladan al pueblo de Paracuellos de Jarama. En esta situación tan convulsa, en los meses, una vez que la contienda civil comienza el 18 de julio de 1936, en el transcurso de 3 años de contienda, en el año 1936 y después de estas detenciones, estas miles de personas encarceladas en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, pasan estos 4 meses encarceladas y una vez que son encarceladas, en los meses de noviembre, principios del mes de noviembre, deciden qué hacer con ellas. Las detenciones que se producen, principalmente se producen por su fe católica. Muchos de ellos también eran por condición política, por no ser afines a la Segunda República que en ese momento gobernaba en España, pero cualquier motivo era suficiente como para poder ser detenido, ser encarcelado y después de estos 3 o 4 meses ser fusilado en el municipio de Paracuellos de Jarama. Esa es un poco la explicación de los hechos de Paracuellos. La verdad que es impresionante. Claro, las personas pueden pensar también, claro, si es una guerra, pues normal, ¿no?, que haya muertes, pero ¿qué es lo que sucede? Ha dicho ya que muchos eran por cuestión de fe, pero que en una guerra ya se sabe que hay abusos, ¿no?, de ambas partes. Entonces, ¿qué es lo que diferencia y por qué es tan especial esta serie de matanzas de las personas encarceladas y que están en Paracuellos? En este sentido, la guerra comienza el 18 de julio de 1936. Pasan simplemente 4 meses, pero ya en estos 4 meses esas personas que son detenidas no estaban en combate, no estaban en una guerra, sino que estaban en sus domicilios, un poco refugiados de la situación insostenible que se estaba viviendo en esos momentos. Pero no estaban en combate, no lucharon unos contra otros, sino que fueron a sus domicilios a través de registros que ya tenían todo ese tipo de información y fueron a sus casas a detenerles. Por eso la situación no es una situación de guerra, de contienda, en el que hayan sufrido pues un combate y hayan perdido, sino que
fueron a buscarles a sus domicilios, de ahí les encarcelaron y al cabo de los 3 o 4 meses les llevaron a Paracuellos de Jarama a fusilar. Esa es la verdadera diferencia con una guerra o un combate en el que la situación pudiese ser más comprensible, pero en este caso, ya digo, fueron a buscarles a sus domicilios en miles de registros que se estaban efectuando. En ocasiones de esos registros se llevaban al padre, al abuelo, al nieto, simplemente por estar afiliados a alguna organización religiosa o tener algún motivo religioso en casa, simplemente un crucifijo, simplemente un periódico o simplemente asistir a misa en esos momentos. Esos eran los motivos principales. Por eso no hay una contienda ni una guerra en la que nadie haya tenido un conflicto con ellos. Esa es la diferencia. En realidad les mataban por su fe y por defender la fe y seguir siendo católicos, con lo cual son mártires, ¿no? O sea, es como un camposanto ahora mismo para Cuellos, en los que murieron miles y miles de mártires. ¿Cuánta gente más o menos se calcula que ha podido morir ahí? Sí, bueno, la cantidad de gente, pues en esa situación tan convulsa, eligen un lugar, pues como digo, a unos 30 kilómetros de Madrid. El lugar está un poco tapado. Entonces el lugar no era un cementerio, era un terreno yermo en el que ahí no había ninguna construcción ni nada que se podía hacer. En ese caso empiezan a sacar a miles de presos de las cárceles de Madrid y sin un registro y sin ninguna documentación pertinente los trasladan. Esos traslados se hacen como consecuencia un poco para diluir la información que tenían sus familiares de los lugares donde estaban siendo detenidos. Esto quiere decir, los empiezan a trasladar de unas cárceles a otras para que esas ejecuciones que iban a hacer no estén contabilizadas de ninguna manera. Los únicos datos que tenemos para contabilizar a las personas en Paracuellos fusiladas son las cifras, nunca son redondas ni están en torno a una fijación concreta, pero estamos hablando en torno de 7.000, entre 7.000 y 9.000 personas. Qué barbaridad. Y lo que nos gustaría también que nos contara, porque seguro que hay historias, porque son verídicas todas, por si puede destacar alguna de estos matanzas que hubo, ¿no? Como son vidas de mártires, tendrán que ser impresionantes, ¿no? Me imagino que a su cargo estarán escribiendo historias, pero nos gustaría que destacara alguna, o si están con algún libro sobre estos mártires. ¿Qué es lo que hacen en la hermandad para clarificar todo esto, para dar a conocer la vida de estos mártires? Como principal, los religiosos y las personas que están beatificadas en el lugar, tenemos más o menos una historia de cada uno, en la que cada domingo, primer domingo de mes que se celebra la Santa Misa en el lugar, el capellán de la hermandad cuenta una historia de una de las personas que han sido ya beatificadas. En el lugar tenemos a 143 personas beatificadas. Hay otros 2 procesos más abiertos de Alcalá de Henares y de Madrid. Estaremos en torno a los 200 beatificados en un periodo corto. La historia de cada mártir, los laicos en sí no dejamos mucho escrito de nuestras vidas, no así como los religiosos, sino han sido ellos, han sido su congregación la que ha contado su historia. Y cada uno de ellos, la verdad, desde el superior de los agustinos, en las cárceles de Madrid, donde los tenían represaliados y donde los tenían detenidos,
la constante era el apaciguar los ánimos de las personas que estaban detenidos con ellos. Unos porque no eran religiosos y otros porque eran laicos. En esos momentos en las prisiones se habría cierta rebelión, pero estos agustinos siempre estaban calmando un poco esa situación. Y principalmente con su fe, con su forma de vida. Una vez que ellos, estando en prisión, sabían que iban a ser fusilados porque habían sacado a más presos de su misma cárcel, una vez que sabían esto y se habían puesto en las manos de Dios, lo único que intentaban es transmitir esa fe al resto de personas, un poco para que subieran al cielo en paz, darles sus últimas voluntades y consolarles. Esto a los milicianos, a las personas que les tenían detenidas, no lo entendían muy bien. No lo entendían muy bien. Les explicaban cómo, si a usted, que lo voy a fusilar y lo voy a matar, está contento y alegre, e intentando que los demás estén en su misma situación. Bueno, eso era por su fe. Ellos sabían que Dios les había puesto la mano encima, iban a ser testigos, iban a ser mártires de la fe. Por eso esa situación, incluso a los guardias que les estaban custodiando en ese momento, les irritaba más y no lo entendían. También pedían que cuando eran trasladados al lugar de Paracuellos de Jarama, pedían que ellos fuesen los últimos en ser fusilados. Pedían ser los últimos para dar las últimas voluntades a todos. A muchos de ellos les costó allí la misma vida el tener este gesto. También cuentan que en las prisiones, cuando daban el nombre de la persona que al día siguiente iba a ser trasladado, las personas más jóvenes salían con su nombre. Por ejemplo, si decían José, decían que ellos se llamaban José, para que la persona que con su nombre estaba listo para salir se quedase en la prisión y no pudiese salvarse de alguna manera. Los gestos de los religiosos y los testimonios de fe fueron verdaderamente heroicos en todos los sentidos. Incluso en los registros de las calles, cuando estaban en las calles pasaban muchos controles, y a los religiosos, cuando les preguntaban si eran religiosos, decían que sí. El testimonio fue, esa simple pregunta fue motivo para que les pudieran fusilar. Verdaderos testimonios de fe. Yo le quería preguntar, porque me sorprende que es la hermandad de Nuestra Señora de los Mártires y Caídos, con lo cual hay una advocación de la Virgen dedicada a los mártires y caídos de Paracuellos. ¿Nos puede contar un poco cómo surge esta Virgen, esta advocación? Bueno, la Virgen que nos preside es la Virgen de la Merced, la Virgen de los Cautivos. Preside la capilla que rige el Camposanto. Esta capilla es mandada a construir en 1941 por el obispo que había en ese momento en la capital de España, en Madrid, Monseñor Eijo Garay, que después de la contienda civil viene al lugar y lo primero que hace es mandar construir una pequeña capilla en honor y recuerdo a todas las personas allí fusiladas. En principio la hermandad fue una hermandad semipública hasta que, según ha transcurrido el tiempo, la hermandad ha sido una
hermandad con todo en pleno derecho. La devoción principalmente es a los mártires, mártires en general. Como en este caso nos tocan a los de España, 1936-1939, esa es la devoción a Nuestra Virgen de la Merced, que en España la devoción es la de los cautivos. Y tantos los mártires dicen que la sangre de los mártires da mucho fruto, ¿no? Me imagino yo que en Alcalá de Henares se sentirán bendecidos por tanta sangre derramada allí, por la fe y por Dios, ¿no? Sí, bueno, a tal punto que nosotros pertenecemos a la diócesis de Alcalá de Henares, a tal punto que la denominación que tiene del lugar nuestro obispo, Monseñor Rey Pla, la denominación que tiene del lugar es la Catedral de los Mártires. Es la Catedral de los Mártires. Quiere decir, le da la máxima importancia, la máxima relevancia. Y la verdad es que la intersección de los mártires por nosotros es importantísima. Hay gente que ha permanecido viniendo al lugar durante 85 años que se van a cumplir ahora en este año. Fíjate, claro. Gente que durante 85 años ha venido al lugar a que los mártires intercedan por él. Esto es importante. Este no es un cementerio común en el que vamos a rezar por ellos. No, aquí les vamos a pedir porque ellos intercedan por nosotros. Es una frase importante que es bonito que se tenga en consideración. Que digo yo que para los españoles y a los que no estén viendo de fuera de España, casi todos tenemos familiares en Paracuellos, porque fue un número muy grande de personas. Pero sí es verdad que esa intercesión es lo que acabas de hablar, que es muy importante, porque son personas que dieron la vida por Dios, por la patria, bueno, y por la fe tan grande que tenían, con una fuerza y una valentía que es digna de tenerse en cuenta siempre para un cristiano, ¿no? Para el católico, porque ahora también nos vemos a contracorriente. Y entonces quería yo preguntarle, ¿hay algún día específico más importante en estas celebraciones? Porque dice que tienen Eucaristía, ¿no? Que tienen prácticamente a diario y se leen las vidas de los mártires, ¿no? Cada día van leyendo alguna, que es muy edificante. ¿Pero hay un día de celebración especial? Sí, bueno, no lo llamamos como celebración en sí, nosotros conmemoramos. Primero, tenemos la Santa Misa todos los primeros domingos de mes. Todos los primeros domingos de mes, a las 12 de la mañana, se celebra una misa. Y luego, posterior, los fusilamientos comienzan en los 2 meses de noviembre y diciembre. Comienzan el día 7 y terminan el día 29. Con lo cual, desde su comienzo, se vio que la conmemoración del lugar importante se haría el día 7 de noviembre, porque es el día que más personas llevaron al lugar y más personas fusilaron, el día 7. Hemos estado algunos años también huérfanos de representación católica en el lugar. Desde que accedió a la diócesis de Alcalá de Henares don Juan Antonio Rey Pla, esto ha cambiado y se acerca al lugar el tercer domingo de mes del mismo mes de noviembre. El tercer domingo de mes, en el que acuden con él cerca de 2.000 personas al lugar. Es un lugar donde la Penitenciaría Apostólica de Roma ha concedido la indulgencia plenaria permanente, porque todavía se encuentran en él los restos de las personas allí fusiladas y allí beatificadas. O sea que es un lugar muy importante, sí, para peregrinar. Para peregrinar, sí, digno de ir allí a vivirlo y a asistir a la Santa Eucaristía.
La verdad que nos deja muy impresionados, pero también nos quedan pocos minutos, pero ha tocado el tema de que antes que con Rifla ha resurgido, como si dijéramos, porque esto ha sido un tema más bien políticamente incorrecto, ¿no?, en los tiempos que vivimos. Aunque no tendría que serlo, porque los mártires precisamente no son políticos y mueren perdonando, ¿no? Bueno, esto es una situación un poco compleja, ¿no? Quiere decir, aquí sabemos quién lo hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Ahora no vamos a buscar, a estas alturas de la vida, no vamos a buscar a esos responsables, sí a esa ideología o a esa forma de pensamiento, para que por lo menos eso no se repita. En cuestiones de atacar al lugar, pues alguno enseguida lo mete dentro de las connotaciones políticas, otro de las connotaciones religiosas, y siempre buscando algún rédito para meterse con el lugar, ¿no? En ese sentido, siempre hay pegas para no ir, quiere decir. Siempre ponen por encima lo que es un tema político, que es un tema religioso, y que tiene otras connotaciones vinculantes que no quiere la gente que esto salga a la luz. En nuestro caso, y desde la hermandad, lo que proponemos es que pongan todo lo contrario, todo lo bueno, que pongan todo lo bueno, un sitio donde es un hecho histórico como tal, que los españoles lo deben de conocer, no solamente los españoles, sino todo el mundo. Eso en el tema nacional, pero también en el tema espiritual, que la gente pueda ir al lugar y conocer esas vidas, por qué las dieron, cómo vivieron, y verán cómo esa fe puede llegar a resurgir de ese mismo lugar. No estamos en la mejor posición ahora como para que en España la religión pueda resurgir y pueda tener una llama como la tuvo en su momento, pero nosotros no vamos a cejar. Nosotros creemos que para Cuéllos de Jarama tiene que ser la llama de donde salga esa fe católica que en su momento conquistó el mundo. Como personalidades relevantes hemos tenido aquí al cardenal Leo Burke. Tenemos a personalidades muy relevantes que, bueno, sin levantar mucho la voz, nos apoyan y están con nosotros en los momentos que les pedimos y necesitamos. Pero esa cuestión políticamente incorrecta, nadie sabe lo que es políticamente correcto o incorrecto en estos momentos. Muy bien. Muy bien, José, pues muchísimas gracias y desde luego nos ha encantado que nos dé a conocer lo que fue para Cuéllos a principios del siglo XX aquí en España, ¿no? Y lo valioso que es esta sangre de los mártires y lo que es vivir, o sea, buscar la verdad, porque eso no buscamos la verdad para que sea motivo polémico, no, la verdad porque fueron personas que perdonaron, que dieron su vida con valentía, que no apostataron y bueno, que hasta la muerte sirvieron a Dios, ¿no? Y a su familia. Bueno, pues muchísimas gracias y nada, nos despedimos hasta el próximo programa.